Buenas, hoy vamos a ver una partida de Vasily Smilov contra Rudakovsky. Vasily Smilov fue campeón mundial, el séptimo campeón mundial de ajedrez en el año 1957, al poder sacarle el título ni más ni menos que a Mikhail Botvinnik. Nació en el año 1921 en Moscú y falleció a los 89 años el 27 de marzo del año 2010. En esta partida, que se juega en el año 1945, vamos a tratar de ver un tema importante que hasta el día de hoy sigue vigente, con las adaptaciones pertinentes según la evolución que ha sufrido la apertura y los jugadores de ajedrez en todos los planos de la partida. Smilov comienza con E4, su oponente contesta con C5, una siciliana. Se plantea la variante Scheveningen y acá, si bien lo más jugado es G4, el ataque Keres, Smilov elige la variante alfil E2. Las negras continúan con alfil E7, enroque, alfil E3 con idea de jugar con F4, caballo C6 y llega el F4. Algo importante a tener en cuenta es que la siciliana se denomina posición de erizo, un animal como el puercoespín, tranquilo, pero que cuando llega el momento donde debe defenderse saca las espinas. Como verán, las piezas negras no pasan de la fila 6, están todas comprimidas de alguna manera. Es muy importante sacar esas espinas. En este momento justamente el negro ya puede jugar E5, que sería esta analogía, y comenzar a oponer una resistencia activa al juego del blanco. Rudakovsky elige dama C7, lo cual por ahora no genera ningún problema. Dama E1, que en muchos casos sale por G3, caballo por D4, alfil por, y llegó el E5. En este caso, esta línea en la actualidad es igualdad, pero la forma en que continuó el oponente de Smilov le da ventaja al blanco, ya que juega alfil E6, lo cual no es un error muy grave aún, pero tras F5, tal vez para muchos jugadores aficionados, la jugada correcta sea la de la partida, alfil C4, para lo cual cabe mencionar algunos conceptos estratégicos importantes. De los dos alfiles de las negras, el alfil de casillas blancas es el alfil bueno, porque se mueve justamente por el color en el cual no están sus peones centrales, y el alfil de E7 choca contra esos peones, por lo tanto es el alfil malo. El alfil bueno de las blancas es el alfil de E3, porque sus peones centrales están en color contrario, y el alfil malo es el peón de E2, porque choca contra esos peones y por lo tanto tiene menos vida. Haciendo esta aclaración, vemos que la jugada alfil C4, donde parece que el negro ataca, en realidad le está facilitando el plan al blanco, ya que cambia su alfil malo por el bueno de las negras, y si bien está tocado el peón de E4, tras alfil G5 vamos a eliminar el caballo defensor de la casilla de 5 y va a quedar sobre el tablero un alfil malo contra un caballo bueno en el centro. Y ese va a ser la ganancia estratégica del blanco en la partida, que le va a permitir llegar a la victoria. Y por supuesto ya defendió el peón de E4 al mismo tiempo cuando sacó el alfil de E3. Las negras continúan con torre 8, alfil por F6, alfil por F6. A esto Capablanca lo llamaba el principio de la simplificación que había
mejor dicho, se lo conoció como el principio capablanquino de la simplificación, que consistía en cambiar la hojarasca, cambiar las piezas accesorias a la lucha. Cuando quedan sobre el tablero las piezas que valen lo mismo, pero yo quedo con las que juegan más respecto a sus homólogas, quiere decir de que esa simplificación ha sido buena, quedó con ventaja de posición en este caso. Hago referencia al alfil, que vale 3 o 3,5, al caballo, que vale lo mismo, pero que el caballo jugará mucho más que ese alfil, porque estos peones no podrán moverse, y por lo tanto el alfil será malo durante toda la partida. Caballo de 5. Si dama por C2, continuaríamos con torre F2, que no le deja comer en B2, y vaya donde vaya la dama, por ejemplo, continuaríamos con torre C1, seguido de caballo C7, ataque doble a las torres. Por lo tanto, las negras se dan cuenta de que no conviene comer en C2 y retiran su alfil para que no le rompan el enroque. C3 es una jugada sutil interesante. ¿Por qué? Porque las blancas van a jugar a atacar el flanco rey, creando debilidades y con un caballo latente que coopera no solamente en el ataque, sino en cerrar y controlar todo el centro del tablero. Y para poder atacar el flanco hay otro principio importante. Debo evitar que mi rival contragolpee en el centro. Si yo controlo el centro del tablero, él va a tener que resumirse a una defensa totalmente pasiva y no a un contraataque, a un contrajuego que le genere algún tipo de esperanza. C3 le quita la casilla de 4 y luego más adelante, si es necesario, con B3 haremos retroceder a la dama. Y en el caso que nos dé jaque, moveremos el rey H1, pero ya podremos atacar con total libertad el flanco rey. Me parece que ese punto es un punto muy importante de entender, porque si no caemos en esa idea básica de ataco y que sea lo que tenga que ser, y de repente nos damos cuenta que nos colgamos el peón central, que el rival, digamos, el ataque no nos termina de coordinar, y que después tenemos que estar reculando con las piezas buscando defendernos de ese contrajuego. Las negras continúan con B5, C3, dama C5, rey H1, torre C8. Torre F3, acá vale decir que ya se podía hacer F6 buscando debilitar el enroque. Torre F3, rey H8 y F6. Muchas veces en las partidas de ajedrez, lo lindo, diría Leoncho García, no es lo que sucedió, sino lo que pudo haber sucedido. Lo que sucedió en este caso fue un hermoso remate, pero también vale ver qué hubiese pasado ante otra clase de defensa de parte de las negras. La partida continuó con G por F6, pero por ejemplo, si G6, las blancas podrían continuar con dama H4, si H5 para evitar dama H6, dama G5 que busca meterse en H6 y dar mate en G7, rey H7 evitándolo y torre H3 que amenaza torre por H5 seguido de dama G7 mate. Por ejemplo, y tenemos jaque mate. Y si en lugar de A6 torre G8, igualmente tenemos jaque mate. Por eso es importante entrenar las definiciones y hacer ejercicios tácticos. Cuando yo empleo la parte estratégica, en el momento en que logré situar mi caballo y quedar contra un alfil malo,
voy llegando a esta clase de posiciones donde debo rematar de la mejor manera posible. Si, por ejemplo, las negras hubiesen continuado con torre G8 para evitar el jaque mate, hubiésemos seguido con otro tema que hemos visto en los problemas: dama por H7, rey por y mate. También me parece interesante ver cuál es la mejor defensa, que fue efectivamente la de la partida. G por F6, que a prima fase nos resulta malo porque debilita el enroque. A prima fase quiere decir a primera vista para los más chicos. Entonces, nos da la sensación de que es una jugada naturalmente mala porque nuestro enroque quedó más débil. Pero el negro, cuando hizo rey H8, se preparó para comer de peón y jugar con torre G8 y tratar de tener algún contrajuego y resistir si es que el blanco cometía alguna imprecisión. La jugada más dura es dama H4, algo que me parece importante porque si F5, por ejemplo, buscando atacar, seguiríamos con caballo F6 que amenaza mate en H7, alfil por, dama por, rey G8, torre G3, y acá, por ejemplo, podríamos seguir con torre G7, y si defiende, el mate es imparable en H8. No estoy usando módulo, estoy analizando una forma de rematar que se me vino a la mente en este caso, en esta posición. Las otras variantes sí han sido supervisadas, esta puntualmente no. Creo que alcanza para ganar. De todas maneras, siempre está en ustedes ser alumnos críticos, espectadores críticos que se toman el tiempo de pausar el video, de armar un tablero y de revisar las líneas. Solamente mirar no me sirve para mejorar. Tengo que pausar, recrearlo, hacerlo despacio y de este video tratar de sacar 2 horas de estudio minucioso como mínimo de la partida. En la partida se jugó torre G8. Acá se continuó con caballo por F6, que también vale comparar esa jugada con torre H3. Miremos la diferencia. Cuando juego torre H3 amenazo mate en G7. El negro defiende y si ahora capturo en F7 para triplicar mi presión en ese punto, el negro come, no tenemos nada mejor que comer y ahora no tenemos la torre en G3 amenazando mate. Entonces el negro puede hacer una jugada donde nuevamente ejerce presión en el centro del tablero y también en el punto C3 que por ahora está defendido. Si yo continúo de esta manera, las negras se defienden y si observan no tenemos nada claro porque no tenemos jaque mate en el punto G7, torre por, y si dama acá, dama de 8, perdón, volvemos de torre y no habría nada. Necesitamos traer esta otra torre, pero también tenemos tocado de 4 y empezamos a ver de que ya no estamos ganando de una manera directa y es el momento en donde la partida se ha complicado y se ha igualado muchísimo. Tener precisión para definir es muy importante. Caballo por F6 es la mejor. El oponente elige torre G7 defendiendo el jaque mate y acá la jugada dura no es torre H3 porque caeríamos en la misma línea, sino torre G3 que amenaza, por ejemplo, dama por H7, torre por y torre G8 jaque mate.
Cuando el rival entonces, en este caso, captura, cuando yo como, acá está el detalle que marca la diferencia. Yo estoy amenazando en este momento jaque mate. Por lo tanto, el negro no tiene el tiempo para hacer dama C6 amenazando E4, buscando contrajuego. Debe jugar torre C, G8, y acá un tema que también hemos visto en los problemas, si mal no recuerdo, en la cartilla que les mandé, es una idea similar a la del problema, al último problema de la cuarta hoja, si mal no recuerdo, es el problema 32. Si llegamos con esta torre a la fila 8, estaríamos clavando la torre que defiende el punto G7 y por ende defiende jaque mate. Por lo tanto, este plan me va a alcanzar también para buscar ganar, pero la jugada más rápida es torre D1, que directamente amenaza comer el peón, ir a D8 y dama por G7, jaque mate. Cada uno de los remates sugiero que vayan tratando de pausar el video, armar el tablero, repasarlos, calcularlos, revisarlos y a su vez entender de a poco que lo importante en toda esta lucha, todo es importante, pero la parte estratégica, el error clave es alfil C4, que facilita todo el plan de las blancas. En el próximo video enviaré una partida con una idea muy similar de la actualidad y donde la defensa del negro es mucho más resistente. Espero que lo hayan entendido. Si me quieren dejar el comentario, agradezco. Hasta la próxima.